La muerte es un paso a otra dimensión, a otro plano de conciencia. Me estoy refiriendo a la doctora Luján Comas. Ella es médica adjunta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durante 32 años. Es especialista en anestesia y reanimación. Es una investigadora de todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Esos mensajeros que digo yo, que tienen ECMs y las cuentan, son los que dan esperanza que la vida sigue. Según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. ¿En qué cambia nuestra vida saber que existe o no existe la muerte? Mira, de entrada es que hay muchos miedos, que son hijos del miedo más grande, que es el miedo a la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Tampoco morimos solos? Bienvenida a Vida Magna, doctora Luján Comas. Ya eres muy conocida con todo lo que difundes, pero por si alguien está viendo este podcast y no te conoce, quiero decir que eres médica, anestesista, ¿está bien? Sí. Has trabajado, ejercido, como decimos en Argentina, por más de 30 años. Has estado en cirugías de corazón, ¿verdad? Y también en reanimación. Uh-huh. Pero estamos hoy aquí por todo lo que a la par tú has hecho y haces al día de hoy, que es esta difusión de la conciencia con tu fundación que presides o diriges, ICLOVI, que se llama, donde, bueno, estás haciendo toda esta misión de difundir, además, las experiencias cercanas a la muerte o lo que sucede en esos momentos, y además que me ha interesado muchísimo que eres la directora de un máster de acompañamiento y duelo, de lo cual espero que hablemos también. Pero bueno, vamos a empezar porque también has escrito un libro muy importante que va por su 13ª edición, creo, y entonces empecemos un poco por allí. ¿Existe la muerte, Luján? Bueno, yo primero de todo agradeceros vuestra entrevista, que estéis aquí, que sois un amor, y a las dos, a Gaby y a Laura, muchísimas gracias por vuestra profesionalidad. Y me encanta estar aquí con vosotros. Y sí existe la muerte y no existe la muerte. Entonces, la muerte existe si tú consideras que eres el cuerpo. Si eres tu cuerpo físico, el cuerpo físico sí muere, como todo lo biológico muere. Pero se ha demostrado científicamente que hay algo más, que no somos solo el cuerpo. Y que fíjate que cuando tú analizas un cuerpo vivo de un cuerpo muerto, hay una esencia que falta, que es lo que le da el motor, que le da la vida a ese cuerpo. Son iguales. El mismo número de células, de órganos, de aparatos, de sistemas, pero uno está vivo y el otro no. Hay algo que falta. Eso que falta es la energía que le da la vida. Y esa energía, por termodinámica, sabemos que ni se crea ni se destruye, se transforma, pasa a otro plano. Entonces, hay una energía que habitaba ese cuerpo que aparentemente ha muerto, que está en otro plano, sigue viviendo. Y por las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte, sabemos que sigue existiendo con la capacidad de sentirse el mismo completo, es decir, que si te han amputado un pie o una mama, te ves completo, reconoces a tus seres queridos que están allá o a los médicos, oyes, ves, sientes, piensas. O sea que hay algo que eres tú, porque ellos mismos ven su cuerpo físico y saben que es su cuerpo físico, pero no se consideran ellos, que está ahí y sigue. Entonces, como cuerpo físico sí existe la muerte, como ser que somos, la muerte es un paso a otra dimensión, a otro plano de conciencia. Y estos estudios que sé que tú diriges en más de 10
hospitales, ¿verdad? Ya, donde Sí. con todo el rigor científico se estudian estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que se registra? Bueno, el estudio es un estudio de investigación, igual que se investiga un medicamento o cualquier motivo de investigación. Es decir, que tienes que cumplir una serie de normativas, un protocolo que tiene que estar aceptado por un comité de ética y de investigación y que una vez que se acepta es posible que tu propio hospital quiera hacer otro filtro de sus propios comités de ética y de investigación y después se van tomando los datos de la historia en un cuaderno de recogida de datos todo electrónico que nos ha facilitado la Universidad de Vanderbilt en Canadá como fundación, ¿no? Nos ha dado la facilidad al ser nosotros una fundación, pero se recogen todos los datos y después se monitorizan esos datos, es decir, que se envía a alguien que tiene que comprobar que esos datos coincidan con la historia clínica de esos pacientes. Y el estudio es a 8 años en 3 fases. Es cuando ocurre el paro cardiorrespiratorio con un grupo control, todos los paros cardiorrespiratorios, los que sobreviven, unos en un porcentaje X entre 6 y 25%, tienen una experiencia extracorpórea diferente y hay otros que no. Esos que no sirven de grupo control. Entonces se tiene que seguir todos los pasos. Y el segundo año se vuelve a hacer todas las encuestas igual y al 8º año. En el 8º año se miran los cambios de vida que se han producido en el grupo control y en las personas que han tenido ECMs. ¿Y se puede hablar de un número? ¿Cuántos casos hasta el momento han o tienen bajo esa investigación? Más o menos. De momento no podemos decir, pero hay un grupo grande de pacientes que han tenido el paro cardiorrespiratorio y se han reanimado. O sea que dentro de estos ya hemos dicho que unos con ECM y otros grupo control. Pero de momento lo dejamos así. Lo dejamos así. Bueno, Sí. hemos visto ya, doctora Luján, el cómo y el qué, pero vamos a ver el para qué. ¿En qué cambia nuestra vida saber que existe o no existe la muerte? Mira, de entrada es que hay muchos miedos, muchos, que son hijos del miedo más grande, que es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo a dejarlo todo aquí, el miedo a qué existirá después, sobre todo las personas que han tenido una religión muy estricta de castigo, de infierno, de purgatorio, muy severo. Todas estas personas tienen un miedo. Pero también tengo que decir que las personas que han tenido una experiencia cercanas a la muerte solo hablan de amor, como si el universo fuera tejido en amor y que los seres de luz que ven están tan llenos de amor que es que nadie les juzga. Simplemente ellos mismos, los que hacen una revisión de vida, que no todos hacen revisión de vida, los que hacen una revisión de vida, la hacen doble. Por un lado, la de uno, pero también cómo vive la otra persona aquel hecho que les afectó por ti, ¿no? De tus acciones, tus palabras, cómo han afectado a terceros. Y ese es el dolor que unos tienen. Incluso en entrevistas que he hecho a pacientes, me han dicho que pidieron volver para poder compensar aquellas cosas que ni se habían dado cuenta, ¿no? Para resarcir, digamos. Exactamente.
Si indefectiblemente y lo que nos une a estas 7 billones de almas que estamos en el planeta es que todos vamos a morir, ¿por qué nos cuesta tanto pensar en la muerte? ¿Por qué vivimos como sociedad, sobre todo creo la occidental, tan alejados? Pues la verdad es que no lo sé, porque hay un desconocimiento. Es como si la muerte no existe y vives como si la muerte no existe. Entonces te das el susto de tu vida cuando ves que se te muere un hijo, se te muere el familiar, se te muere un vecino cuando no te lo esperas. Y eso te hace entrar en crisis muchas veces. Pero la vida y la muerte son los polos de la misma corriente, van juntos. ¿Qué es muerte y qué es vida? Pues a lo mejor si tú piensas que eres un ser multidimensional, cuando vienes a esta vida, a lo mejor es una muerte, una pequeña muerte, porque tú cortas todos aquellos conocimientos que tú tenías, olvidas todo, y de ser un ser multidimensional a tener que pasar por un canal del parto, con toda la oscuridad, el dolor, no sabes a dónde vas, la incertidumbre, todo lo que conlleva y estar limitado y dependiente de todos. Pues quizá la muerte también está ahí, ¿no? Entonces simplemente es un cambio de dimensión, porque la vida y la muerte, las dos son un cambio de dimensión. Bueno, y desde la ciencia, ¿cómo se ha comprobado o se está tratando de probar que esa conciencia que tenemos aquí se lleva cuando ese cuerpo ya no nos sirve más y pasa a otra dimensión o a otro plano? ¿Qué es? ¿Podrías contarnos algunas de las experiencias que tú has tenido? Sí. Sí, pero en primer lugar tienes que pensar que hay como dos zonas, la zona materialista y la zona espiritual. Y la ciencia tiene que coger todo, porque nosotros no solo somos materia. Entonces, dentro de la ciencia está el conocimiento de que el cerebro es el productor de la conciencia. Entonces, claro, si a ti te enseñan en la facultad de medicina que el cerebro es el productor de la conciencia, la muerte es tu fracaso como médico. Pero además de tu fracaso como médico, es que no te enseñan a acompañar, no sabes qué hacer con la muerte. Esto estoy hablando a nivel personal y de cómo funciona con los médicos, ¿no? Pero luego aparte con las personas que consideran que el cerebro es el productor de la conciencia, cuando te mueres no hay nada más. Y entonces hay como un desespero de que se ha acabado y no te lo esperabas. ¿Y qué sentido tiene la vida? Pero eso es muy bueno. Y yo te digo que las personas esos mensajeros que digo yo, del amor y de la paz, que son las personas que tienen ECMs y las cuentan, son los que dan esperanza que la vida sigue. Porque muchas veces te dicen, no, es que no ha venido nadie de allá a explicarte, nadie se ha muerto y ha vuelto. ¿Cómo que no se han muerto? Claro que se han muerto, ¿no? Por eso queremos hacer el estudio en la Fundación Iclovi en el momento de la muerte. La muerte se analiza por 3 parámetros. Uno, el paro cardíaco, es decir, el corazón deja de latir. Si no late, no se lleva sangre al resto del organismo, no se lleva oxígeno, no se lleva glucosa al cerebro. Y el cerebro es el órgano que es más sensible al déficit de oxígeno, de tal manera que a los 10, 12, 15 segundos de que el corazón está parado, el cerebro deja de tener función y cae en inconsciencia. Y además tienen no respiran, o sea, primero es el corazón que deja de latir, después es respiración espontánea que deja de existir, necesitas que te ayuden a respirar, manual o con máquinas, y no hay reflejos medulares, es decir,
que esa persona, si tú le haces una maniobra de dolor, no responde al dolor. O si tú le pones la luz, una linterna en las pupilas, no responde a la luz. Por tanto, esas son las 3 cosas que definen la muerte, y esas personas que están en esas condiciones, si no se reaniman, mueren. Entonces, con los métodos y la evolución de las maniobras de reanimación, se devuelve de la muerte a determinadas personas, no a todas, a determinadas personas. Y dentro de esas personas hay un porcentaje que te hablan de que han tenido, mientras tu cerebro no estaba funcionando, que estaba plano, no registro electroencefalográfico, te dicen de que han tenido una conciencia mucho más plena que cuando tenían conciencia. Entonces, claro, todo eso pone muchos interrogantes a que quizá nos estamos equivocando, como al decir que la conciencia es un producto del cerebro. Entonces, hay una serie de científicos que abogan por la conciencia no local. No local quiere decir que no está localizada en el cerebro. Pero eso no quiere decir que no lo utilice. Claro. Es igual que una televisión que tiene una serie de aparatos que van a coger las ondas electromagnéticas y las van a transformar en luz, en sonido, en imagen, pero si la televisión no funciona, esas ondas siguen existiendo. Claro. Y en otra televisión que sí funciona, las puedes captar. Y si esta televisión la arreglan, también. O sea, la televisión no es la productora de la imagen y el sonido, ¿no? Es solo Es la un- que la reproduce o la muestra, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Pues igual nuestro cerebro, ¿no? Tiene la capacidad de ese cerebro de conectar con esa conciencia universal y con la conciencia individual. Y además tiene cantidad de mecanismos maravillosos en los que puede elucubrar, puede crear, puede hacer muchas cosas. Pero no quiere decir que cuando se muere se ha acabado todo. Sí, sí. No, bueno, yo por supuesto que lo conozco y he estudiado mucho el tema, como te contaba antes, pero desde Vida Magna justamente queríamos hacer este reportaje porque o sea, es fantástico que la ciencia, y desde la ciencia y con tanto rigor ahora, con estos estudios que duran 8 años, que me parece Sí. un tiempo Ujú. impresionante, se esté tratando de documentar y de ponerle, bueno, más luz científica a esto, ¿no? Sí. Y una coincidencia que pasa con estas personas, o sea, es que narran historias similares, ¿verdad? O de Claro. alguna manera Sí. muchas experiencias similares, que ven cómo su cuerpo estaba siendo Sí. reanimado. Sí, fíjate que esa para mí es la diferencia más importante entre alucinación y experiencias cercanas a la muerte. En la alucinación no sigue un patrón. Entonces tú no puedes decir, cojo una persona de Turquía, la otra de India, la otra de Europa y tienen las mismas alucinaciones. Habrá que sí, habrá que no. Que esto, Luján, haces el apunte porque entiendo que incluso la medicina ha tachado de Sí. experiencia alucinógena la experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Claro, es que cuando uno no sabe de qué va y te han enseñado una serie de cosas, como no es compatible, dices que son alucinaciones producidas por la medicación. Ujú, Claro. ujú. Que también hay medicaciones que te dan una facilidad, ¿no? Ujú. Pero nunca te van a hacer una cosa sistematizada. Claro. Y en las experiencias cercanas a la muerte, fíjate, desde la época de Platón, siglos antes del nacimiento de Cristo, ya hay historias de ECM. Y ha habido en todas las religiones, en todas las culturas, Ujú. independiente si es hombre, mujer, niño, adulto.
Claro, de hecho lo Y hay hablábamos una estos días, ¿no? Que es sistemática. posible que lo buscaran otras culturas también, ¿no? Claro. Acercarse a eso. Sí, pues hay una sistemática Ujú. con diferencias, puede haber diferencias culturales, pero hay una sistemática. Y el doctor Grayson, Bruce Grayson, que además está con nosotros en la investigación, en el comité asesor, es la persona que más ha estudiado las ECMs, lleva más de 40 años en la Universidad de Virginia haciendo las ECMs, ¿no? Y, y bueno, él te dice que no pueden ser alucinaciones, que todas siguen una sistemática. Y se ha hecho una escala, que se llama la escala de Grayson, con la que se va diciendo, si tienes más de tantos puntos, es una ECM, si no, es una salida del cuerpo. Y dentro de esto hay más floridas o menos floridas, que eso yo no sé de qué depende, no lo sabemos, o porque unos lo recuerdan y otros no, Claro. eso no lo sabemos, pero está sistematizado. Ujú. Yo quería preguntarte, Luján, que venía como con curiosidad de saber a tu edad realmente cómo te sientes y sobre todo con lo que has pasado, primero por varios duelos también personales, Sí. no uno sino varios, y además también por estar tan cerca de cientos de pacientes que han estado tan cerca de la muerte, incluso que han ido y han vuelto. ¿Y Sí. dirías que tú ya no sientes miedo, Luján? O sea, dirías No, por que... supuesto. ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo No, te no. sientes con tu edad y con esa experiencia? En primer lugar, me ayuda a vivir la vida de otra manera, ¿no? Y a saber que la muerte viene cuando menos te lo esperas, incluso enfermedades que son que ya te esperas que mueran, no sabes si será hoy o dentro de 3 meses. O sea, no lo sabemos. Y entonces es aprender a vivir en la incertidumbre, aceptando la incertidumbre como todas las posibilidades, no solo las negativas. Tenemos un cerebro que siempre cuando piensa en un futuro va a ver todo lo peor. Y no, es a saber, hoy, el presente, este momento, no sabemos si el de después estará o no. Entonces es a vivir hoy agradeciendo la oportunidad de tener el día de hoy, valorándolo, estando pues disfrutando ahora de vuestra presencia y vuestra conversación, disfrutando de las pequeñas cosas. Es que la vida son pequeñas cosas, pero como siempre vamos con la cabeza de bólido, ni las vemos. Entonces lo que no ves no existe para ti. ¿Y dirías que es un hábito que has desarrollado, Luján, realmente? Porque yo le Sí, preguntaba a Gaby, pero claro, yendo a lo práctico realmente, ¿no? Como a ese día a sí. día, porque a mí me encanta el fantasear o acercarme o imaginar cómo es esa sensación de acercarme a la muerte y entonces no tener miedo, pero realmente lo hago en situaciones críticas, ¿no? O medio críticas, como que tengas que, no sé, hablar delante del público o cualquier cosa que te pueda dar miedo, pero realmente en el día a día, ¿qué hábitos has desarrollado tú o qué cosas te han ayudado a conectar con esa sensación de no tengo miedo, puedo con todo y hoy es un día maravilloso? A ver, en primer lugar, es que seguimos viviendo. En primer lugar, ¿para qué vas a tener miedo a la muerte si seguimos viviendo? Y además seguimos viviendo en una multidimensionalidad que ahora no tenemos. Vamos a tener otras capacidades. Pero de momento, en el aquí y ahora, me ayuda a disfrutar, porque cuando yo me paso pensando en lo de después, estoy perdiendo este momento y este momento no vuelve. Y otra cosa que he visto yo acompañando a personas que van a morir es lo que les duele no haber vivido, lo que les duele no haber sido ellos, lo que les duele no haber disfrutado de las pequeñas cosas, de los seres queridos, de las relaciones, de... Hay un gran porcentaje de Sí, arrepentimiento. mucho, mucho porque la gente no vive. ¿Sabes? Siempre estamos proyectando el futuro. Siempre estamos pensando lo que tengo que hacer después en lugar de disfrutar lo que estoy haciendo ahora. Y no te das cuenta que disfrutar lo que estoy haciendo ahora me está llevando a un futuro. Y la gente está entre el pasado y la culpa y no valgo y todas esas cosas a
miedo al futuro, pero porque vivimos en los dos, en ese pasado que nos arrastra a pensar en un futuro hipotético que muchas veces No ocurre. no ocurre y que luego fíjate cuánta gente se muere diciendo, no, el resumen de mi vida es que he sufrido tanto, 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 que no os podéis ni imaginar. Pero de eso no ha pasado nada, un 95% no ha pasado. Y dices, pero bueno, perderte la oportunidad de vivir, ¿cómo es que, no sé, la desaprovechas? Sí. Bueno, yo escuché en una charla tuya que decías algo así como que nadie llega aquí solo, ¿no? Porque mínimo llegamos con una madre que nos está Sí, ayudando o que nos está permitiendo ese trance sí, de venir aquí sí. y llegar a la vida. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Tampoco morimos solos? Nunca morimos solos, nunca. La muerte y el nacimiento son iguales. Como dice el doctor Enrique Benito, el morimiento es el nacimiento y Qué el lindo. morimiento. Entonces, en el nacimiento hay unas fases hormonales de todo tipo que van a producir que tu organismo se libere del feto y le va haciendo dar la vuelta, van teniendo contracciones, va siguiendo un camino, intenta que sea de cabeza. Bueno, está todo como muy regulado. Siempre hay algún parto distóxico, pero en general está regulado. Pues la muerte también, la muerte tiene una serie de fases. Y en estas fases ocurren muchas cosas que están entre dos mundos. Hay una etapa que ven a las personas queridas que les vienen a buscar. Y cuando les vienen a buscar, se les ilumina la cara, se les pasa el dolor, te dicen, pero ¿no los ves? Y Wow. es impresionante. Y según un estudio de la Universidad de Virginia, el porcentaje más alto que viene es la madre. Si la madre ha fallecido, suele venir la madre, ¿no? Entonces, la madre está siempre. Y si no es la madre, siempre te acompañan. Y en esas experiencias cercanas a la muerte, en esas ESM, también las personas después narran que han visto, por ejemplo, a esos seres Sí, queridos o sí, que ya les sí. han dicho algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pueden encontrar a seres queridos que han fallecido previamente. Pueden encontrar a seres queridos que no saben que han fallecido y les dicen, pero tú, ¿qué haces aquí? Como diciendo, a ti no te corresponde porque aquí solo están los muertos, ¿no? Sí. ¿Qué haces aquí? Y cuando vuelven otra vez a ser reanimados, les dicen, oye, no te he dicho una noticia para que no te impresionase, pero... Y dicen, ya sé lo que me vas a decir, que fulanita se ha muerto, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues me la he encontrado, ¿no? Claro. ¿Y realmente tú crees que esas cosas no podemos como sentirlas, digamos, en vida porque no estamos preparados? ¿O porque realmente no corresponde y hay que también saber distinguir como entre esos dos mundos? O sea, ¿crees que, porque al final parece que las investigaciones nos llevan como a querer traer eso hacia aquí, ¿no? Y es como que igual habría que aceptar esa separación, ¿o cómo lo has ¿Por vivido qué eso? tiene que haber separación? Ujú. Es que el aire este que estamos respirando aquí es el mismo que está respirando, no hay separación, que están respirando en África o en India, no hay ninguna separación, ¿no? Cuando estudias física cuántica, está el entrelazamiento cuántico y sabes que dos electrones de una misma molécula que han estado juntos, por mucho que se les separe, se puede separar a galaxias. Lo que pasa en su campo, cuando se altera su campo, el del otro se altera instantáneamente, independiente de la distancia. Esto es muy fuerte. Claro. ¿Qué quiere decir? Que una madre ha tenido un hijo dentro. Han tenido las mismas hormonas, el mismo alimento,
los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, pero también con un padre. No lo ha llevado dentro, pero el padre también ha estado conviviendo desde el nacimiento, ¿no? Dándole todo el amor, disfrutando. Esto no se puede separar. Claro que de hecho lo único que lo separa, que a mí me gusta mucho cómo lo defines tú, es el filtro del cerebro, ¿no? Que dices muchas Claro. veces. Claro, es que el cerebro nos han enseñado a hacer filtro, por eso los niños antes de los 7 años tienen esos amigos imaginarios o tienen, Ven cosas. ven cosas y los papás le dicen, no, mejor que no. Pero bueno, en este libro que sacaremos de la Fundación Iclovi hay una parte en la que yo hablo de estos niños que están viniendo, ¿no? Que tienen esas capacidades de recordar vidas pasadas, de recordar conceptos que nosotros no tenemos y me parece muy interesante. Entonces, a partir de los 7 años, ese cerebro te lo aprendes a manejar porque ya te educan para que... Hay quien lo llama Seguir poda las sináptica, ¿no? Que me encanta ese concepto de la poda sináptica. Sí. Que no sé, no recuerdo quién lo dice, pero... Sí. Luján, esto te voy a hacer una pregunta, si tú quieres no contestes como médica, contesta desde ti, de tu experiencia, porque hablábamos antes también mientras preparábamos el set de que muchas personas... Bueno, y llevamos yo- 2 días hablando, Bueno. en realidad, de todo Pero, esto. de hecho, conozco dos, una de Sí. Argentina, una de aquí, que han tenido experiencias cercanas a la Sí. muerte y, por así decirlo, se han traído un don, ¿no? Sí. Como don decir, bueno, que perciben otros seres o que Sí. de alguna manera a lo mejor sanan con sus manos o sienten más energía. Incluso gente que habla otros idiomas, ¿verdad? O Bueno, cosas así, ya... Pongo así como ejemplo sencillo light. para no asustar y por eso digo, tú Sí. contesta desde ti. Pero ¿qué crees tú? ¿Que es que vuelven con un regalo o que algo se ha abierto y ya no se puede cerrar? A ver, ¿cuál es tu idea de A ver, eso? yo creo que todos tenemos todo, Sí, todo. Simplemente que aquí no lo utilizamos y allá cuando te van pasa algo en tu campo electromagnético. No lo sabemos, pero pasa algo seguro, porque no solo está comprobado que estas personas vuelven con una telepatía o vuelven con el don de sanar o muchas, la clarividencia o la clariaudiencia, vienen con dones para hacer algo aquí. ujú, Y yo esto lo tengo muy claro. Pero es que también hay una cosa que choca con el concepto médico, son las curaciones eso espontáneas también. impresionantes que ocurren después de una FM. No a todo el mundo, O sea, que alguien que igual tenía cáncer vuelve y ya no lo tiene. sí. Ujú. Bueno, o por ejemplo, yo conozco un caso en Argentina, justamente es la hija de una amiga que tuvo una cesárea donde casi estuvo muy, muy grave, pero digamos, se encontró en un lugar y cuando volvió ya no tenía una enfermedad que ella antes tenía, ¿no? Que no era grave ni de muerte, pero le desapareció. Sí. Entonces, bueno, esas son como, es apasionante este tema porque como tú dices, no podemos explicarlo, pero quería eso, como tu opinión, si es que, pero Sí. lo has dicho muy bien, lo del campo electromagnético que cambia. Yo creo que hay algo en el campo electromagnético. Antes de que ocurra la materia hay un campo. Y ese campo es el que es como el plano que va a determinar cómo va a crecer la materia. Fíjate que el nacimiento es algo impresionante, ¿no? De los millones de Sí. espermatozoides tienen que atravesar distintas capas. Hay uno solo que entra y se une y saben todo lo que tienen que hacer. Sí. Todo. Saben lo que se tienen que dividir, sabe el corazón a las 2, 3 semanas está funcionando y latiendo, que es el primer órgano que se crea, pero cada célula de ese origen que era todos igual, va sabiendo cómo se va a diferenciar y que unos van a hacer el riñón, otros el hígado, y ese hígado va a seguir haciendo sus células hígado, no van a hacer corazón. Hay una sabiduría impresionante. Eso es una estructura previa que para mí está en el campo electromagnético, la información está en el campo. Todo es información, energía y materia. Mm.
y no hay más. Bueno, y ahora que hablamos de dones, chicas, realmente, porque entiendo también que parte de la investigación que haces, Luján, es que comprender lo que pasa allí para vivir mejor aquí. Entiendo que es como un poco también, ¿no?, lo que hay Sí, como en ese trasfondo que todos queremos como aprender de donde sea, pero siempre para sufrir lo menos posible aquí, ¿no? O estar lo más felices claro. posible, depende cómo lo veamos. Y esto creo que hay algo muy relacionado con esto, que es un tema que nos apasiona también en Vida Magna, ahora con todo el boom del emprendimiento, también de la espiritualidad. ¿Cómo logramos comprender aquí esos dones que tenemos realmente? Ya que dices que todo el mundo los tiene, porque esa es la primera pregunta que te iba a hacer, pero como ya la has respondido, ¿cómo logramos realmente saber con certeza? Porque podemos ir probando y me supongo que igual esa es la tónica de la vida, de ir probando, pero ¿se puede saber antes? ¿Más rápido? A ver, con el cerebro difícilmente. Ujú. O sea, porque uno quisiera, pero a lo mejor no toca. O sea, diríais que hay O que sentirlo antes que pensarlo. sí, sí, hay que sentirlo. Y se siente en el silencio. Ujú. Se siente en el silencio y entonces hay que aprender a callar la mente, que puede ser a través de muchas técnicas. Hay gente que hace meditación, hay gente que hace respiraciones, hay gente que va a correr, que hace deporte, que tiene contacto con la naturaleza, pero se necesita un silencio y sentir. Y no sé, yo creo que la mente es muy interesante para saber dónde estás, para analizar los pros y los contras. Pero yo diría que hay que decidir con el corazón, porque el corazón sabe. Y fíjate que a nivel popular se dice el corazón tiene razón, es que la razón desconoce. Ujú. Ujú. Ya se sabe. Entonces yo creo que hay que bajar la mente al corazón y que hay que estar en el silencio para que tu esencia hable. Claro, porque No sea además, tu mente, claro, sino tu porque esencia. además es como que suelen decir, y bueno, en lo que hemos podido como experimentar por encima, que habla como muy bajito, ¿no? El corazón realmente. Sí, sí, Ujú. pero se siente. Y cuando se siente, te da paz. O sea, para mí la respuesta del corazón siempre es la paz. Si tú le haces una pregunta y esa pregunta no te da paz, es que no es la respuesta, no. O no lo hagas o hazlo de otra manera, pero tienes que encontrar esa coherencia, ¿sabes? Entre el pensar, sentir y la acción. Claro, ¿no? Y siempre va todo ligado al miedo, además, como tú decías, por eso es un tema que nos encanta y eras como la persona adecuada porque realmente es como los primeros pasos cuando tú empiezas a averiguar lo que se te da bien, lo que te Sí, gusta, lo que quisieras hacer, pero hay que previamente quitar demasiados filtros y tomar muchas decisiones que te llevan a pensar que te vas a morir, como por ejemplo una familia con un padre de familia, una madre de familia, con hijos, con un trabajo, con un sueldo que no es muy allá y que no pueden realmente tomar decisiones porque creen que van a morir de hambre, primeramente, por ejemplo, ¿no? Como por así decirlo, lo más primitivo. Entonces creo que es como muchos bueno, miedos. es que, claro, lo primero es la subsistencia. Claro, Entonces, aquí no pidas más, claro. porque tiene que poner toda la energía para sacar a la familia adelante. Pero hay gente que Pero pone mucha energía en eso, sí, obviamente. sí, porque a lo mejor hay que ponerla ahí, pero luego te das cuenta de que estamos en un universo que no hay ningún cabo suelto. Sabes que todo es para algo y ese para algo está bien. Fíjate que los cambios más grandes que han hecho las personas generalmente es después de una crisis. Ujú, Y en esa crisis le ha servido porque nada de lo anterior le servía ujú. y tienes que buscar nuevas cosas. Entonces ya no es lo que te han enseñado ni tus padres, ni la sociedad, ni en el colegio, sino lo que tú encuentras. Porque tú tienes la necesidad de buscar, porque aquello ya no te sirve, no te da respuestas. Entonces yo creo que las crisis, como todo lo que pasa, es para sacar lo mejor de ti, nada más. Ujú. Entonces ahí está que tú puedes decidir cómo lo vives. Eso depende de ti, de aceptarlo o enfrentarte.
Sí, te va a potenciar o te va... ¿sí? ¿Y cómo ves este momento que estamos viviendo de la humanidad o por lo menos de esta parte del planeta? Yo lo veo muy bien, a pesar de que hay muchos parámetros que podríamos decir muy mal, pero yo considero que la humanidad está despertando y está buscando respuestas. Quizá pues, por la pandemia, por las guerras que no te esperabas que ocurriesen, por tantas muertes, por tantas enfermedades, estás buscando algo más, ¿no? Y el que busca encuentra. ¿Y tú crees que, hablando del corazón, que traemos también desde el nacimiento, yo le llamo semilla, pero no sé, algo, una información que tarde o temprano despierta? Sí, sí. En el corazón está la información de todo, de todo. Pero como todo y como la naturaleza, por mucho que te empeñes en que crezca una semilla y la estés mirando todo el día, no vas a acelerar el crecimiento. Todo tiene sus tiempos y la fruta cuando está madura cae sola. No, hay que empujarla cuando está verde, ¿no? Todo, mira, la semilla para que crezca necesita la oscuridad y el regado. Entonces, normalmente ese es un momento de crisis, de dolor, de oscuridad del alma, de llanto. Y eso es el factor que puede regar la semilla. Esto se No enlaza sé. justo con la pregunta que quería hacerte, porque te iba a preguntar, ¿crees realmente que yo con 34 años, por ejemplo, puedo comprender ciertas cosas o que a ti te hubiera gustado comprender y que inevitablemente no voy a poder comprender hasta que no siga creciendo y me acerque más a la muerte? ¿O sí que crees que hay cosas que realmente podemos aprender y acelerar un poco algunos procesos? Claro que se puede acelerar, es que hay una diferencia. Yo cuando empezaba con todas estas cosas estaba muy sola. Esa es Ahora otra hay pregunta que te iba a mucha hacer. gente, hay mucha gente. Entonces, no hay nada que se pierda, ningún pensamiento se pierde y se va creando esa masa crítica que hace que cuando tú tengas una duda, es como si está en la solución y puedes cogerla porque ya hay mucha gente que ha pensado eso y ha hecho ese molde, ¿no? Es como lo del 101 mono, ¿no? Sí. Es Claro. que cuando 100 lo han hecho, ya en las islas siguientes se está haciendo, ya llega la información. Piensa que todo es O sea, información. formaría pasar parte del inconsciente colectivo que decía Jung, Sí, ¿no? sí, Y esto, total. claro, hay muchas personas que siento que todavía creen que es como magia. Y de hecho me encanta una frase que dice Enrique de Vicente, que es que la magia de hoy es la ciencia de mañana. ¿Esto te Claro. ha pasado? ¿Lo has sentido? Imagino que sí, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Fíjate que si tú vas a la Edad Media y le enseñas un móvil que puedes conectar con Australia en este mismo momento y Sería va a salir brujería. la cara, es brujería. Fuego. Claro, eso es ciencia. Pues eso es lo que yo siento a veces que pasa un poco con la espiritualidad también actualmente. Como que hay personas que piensan todavía que acceder a rincones de tu mente o de tu corazón, como estamos viendo hoy contigo, es todavía cosa un poco mágica o imposible. Realmente, ¿cómo ayudas tú a las personas a entender esto? Porque imagino también que cuando tienen ECMs, venir aquí y asimilar eso aquí con un Sí. entorno que no lo comprende debe de ser difícil. Y muchas personas que somos como buscadoras y que nos preguntamos y filosofamos y además nos gusta hacerlo desde muy jóvenes, como por ejemplo a mí hace mucho tiempo que me apasionan estos temas, pero sí que siempre, y lo hablo mucho con Gaby, cuesta sentirte comprendido al final de cuentas, ¿no? O poder compartir estas cosas. Es como cosa de hierbas o de Pachamama o de locos o de lo que sea. Sí, sí. Y ¿Cómo mucha has vivido gente, esto? y mucha gente te dirá, yo no creo en esto. Pero luego, No es una cuestión de creencias. te vienen cuando no hay nadie más y te dicen, oye, ¿sabes qué me Me pasó? pasó. Claro. Cuando falleció mi abuela, que la Sí, vi. claro. Sí, Eso es entonces increíble. todo el mundo tiene algo, le ha pasado algo y no lo puede
comprender con la mente. Pero le ha pasado, lo ha vivido, con lo cual no puede decir que no es verdad, ni que se ha equivocado. Lo ha vivido. Esa es la diferencia entre el pensar y el sentir. Cuando tú has tenido esa vivencia, que es las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, es que saben que no existe la muerte, lo han vivido, no es un proceso mental. Entonces, eso es maravilloso. Y ahora me he perdido. Vamos en el camino de la soledad. Sí, de cómo lo viviste tú con tu entorno y cómo ayudas a las personas a que lo asimilen cuando vienen aquí. Pero es que solo tienen que tener los ojos y el corazón abiertos, porque es que la vida te va llevando. Entonces yo creo que estamos abriendo camino, ese camino les facilita para que se abran y asimilen, y a través de la ciencia. Pero fíjate, es que es lo que decíamos antes, cómo levantas una puerta de un garaje con un botón y la gente lo está usando y no sabe cómo funciona, pero no pueden decir que no existe, ni que no, su mente no sabe cómo va. O sea que tenemos cosas que ocurren, entonces no podemos negar que ocurren. Lo que no sabemos es cómo, y a través de la ciencia hay que hacerlo. Bueno, otras cosas que por lo menos llegan a mí muchas personas también que les ocurren son las salidas extracorpóreas o viajes astrales, también conocidos con ese nombre, ¿no? ¿Tú crees, desde tu experiencia y comprensión, que accedemos al mismo lugar donde suceden las experiencias cercanas a la muerte? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo Sí, también. sí. Pero es un espacio en en el otra que- dimensión, simplemente. En otra dimensión. Claro, pero es un espacio, esto se enlaza también con, yo quería anotar ahora que hay muchas personas que parece que lo van buscando actualmente con todo el tema de drogas o plantas o sustancias. Es un espacio al que parece que es como si estuviera reservado solo para unos pocos, ¿no? Y que irresponsablemente parece que todos queremos como acceder y acelerarnos ahora probando, ¿no?, toda esta moda que hay ahora. ¿Qué crees de eso? ¿Crees que realmente es lícito o no? ¿Es legítimo para nosotros como seres vivos? Cada uno es responsable de cada uno y tiene que buscar el camino de... Pero yo creo que la droga tiene unos efectos secundarios que no lo tiene una meditación o no lo tiene una respiración y te lleva al mismo lugar. ¿Sabes? Claro, Lo que pero pasa es que uno necesita un trabajo Claro. Y el otro va rápido. y el otro Lo que va sí que estoy rápido. viendo es una brecha ahora entre lo que antes se consideraba droga porque era también más químico y lo que ahora se consideran plantas o sustancias un poco más naturales, y que he observado que realmente no tienen ese factor tan alucinógeno como la droga, que es más pasajero, más efímero, como tú comentas en alguna ocasión, sino que realmente tiene experiencias que son sistemáticas entre las personas porque se producen las mismas visiones, etcétera. Además, los químicos también son los de generar el DMT y todo esto que me imagino que va por ahí las ECMs, y además también suelen ser trascendentes y transformadoras. Entonces, ¿cuál crees que es la diferencia entre unas y otras? A ver, Y la irresponsabilidad o responsabilidad. claro, es que a un niño de 7 años le vas a dar unas matemáticas de ingeniería. Entonces, tienes que estar preparado. Interesante. Tienes que estar preparado. Entonces, ahí está la libertad de cada uno. Y mira, es el camino que cada uno decide. Yo lo respeto totalmente. Pero la lógica me dice que si no estás en condiciones, no puedes quizá recibir, Claro. pero no lo sé. Claro, supongo que mucha gente no sabe si está en condiciones o no. Claro, estás acelerando procesos que a lo mejor no tienes la base, ¿sabes? Yo he visto casos de kundalinis de fin de semana que ha sido un desastre. Claro. Un desastre de tener que ir a psiquiatras y de tener que... porque queman velos. O sea, es lo del huerto, la fruta, ¿no? Cuando estás en el momento, todo es mucho más rápido y más fácil. Para poder llegar a... Pues mira, nosotros tenemos la experiencia de la fruta, que la cogen antes de tiempo, que no sabe a nada...
sí, te estás tomando un tomate, pero a lo mejor no sabe a nada, no te está aportando nada. Entonces yo creo que el caminar es paso a paso y la experiencia es paso a paso. No por acelerar más vas a tener una mejor experiencia. A lo mejor te quedas anclado en un pequeño pozo o te quedas, ¿sabes? Claro. Sí. O Sí. vienen más miedos, ¿no? Que a veces Claro. también es el efecto contrario de personas Claro. que pasan por experiencias así. Sí. Añadiría esto que creo que igual lo que también sería interesante es como fomentar nuestra tolerancia a ese dolor que estamos evitando con esas sustancias, ¿no? Es como antes de querer escapar, más bien trata de tolerar lo que te pasa o tomártelo de otra manera, ¿no? Pero es que ahí está para mí lo esencial, es que tienes siempre la capacidad de decidir cómo vives la piedra en el camino. Ujú, La puedes saltar, la puedes rodear, ujú. te puedes quedar allí, oh, Hay una una piedra, no puedo hacer nada. Claro. Entonces, saber que siempre hay soluciones. Y para mí las soluciones no vienen de la mente. Generalmente esa oscuridad, esa piedra en el camino te ayuda a encontrarte a ti mismo. Y tú eres algo más que un físico, tú eres una esencia que es inmortal y que sabe más que tú. Y te va a decir por dónde. Maravilloso. Bueno, creo que un poco también tú te referías a que a veces parece que esa frase, bueno, aprendemos con dolor, ¿no? Es una de las más comunes, pero Sí. tiene mucha, mucha verdad. Como tú decías, bueno, hay que pasar esa noche oscura del alma, hay que... Pero, ¿qué aconsejarías tú? Que ya nos dijiste un poquito, pero me gustaría un poco más, a quien justamente, a lo mejor como Laura, que bueno, es joven y su vida va bien y no ha pasado todavía una experiencia a lo mejor de duelo o transformadora muy fuerte, ¿dónde centrar esa búsqueda del corazón? ¿Con la En su respiración? corazón, en su corazón. O sea, la información, afuera tendrás mucha información, pero también adentro. Y la más importante es la de adentro. Es que, mira, yo veo los artistas, por ejemplo, que conectan con ese campo cuántico de información donde están todos los artistas que ya han fallecido, con toda su energía, es entrar en ese campo de Claro, información. de hecho entrando también un poco en las maneras de hacerlo, porque al final sabemos el qué, pero siempre nos preguntamos, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? Y siempre nos lo preguntamos con todo. Yo me doy cuenta también que nosotras compartimos mucho sobre emprendimiento también y siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo continúo? Entonces, yendo a eso, sí me gustaría que nos indicaras un poco, nos dijeras realmente qué hábitos o qué técnicas recomiendas tú un poco para el día a día, sobre todo haciendo hincapié en la respiración, que creo que eres una gran Sí. experta también de ese tema. Sí, para mí hay dos momentos del día muy importantes de conexión de consciente e inconsciente, que es el momento que te despiertas y el momento que te vas a dormir. Esos son dos momentos muy importantes. Entonces, yo en el primero de la mañana doy gracias, o sea, me doy cuenta de que estoy viva, que tengo un día maravilloso por delante y agradezco ese día. Y si el día de ayer fue muy malo, digo, hoy es un día nuevo, nuevo de trinca, maravilloso, maravilloso, y voy a diseñarlo yo, ¿sabes? Entonces es dar gracias porque tienes un día nuevo, porque estás sana, porque te puedes mover, porque por todo, porque por muy mal que te encuentres, siempre hay alguien que puede estar peor, siempre. Entonces, tú mismo también puedes estar peor. Pues hoy estoy así. Dar gracias porque estoy así y no estoy peor, ¿sabes? Y valorar todo lo del día, intentar hacer las cosas, ya te levantas en el día, haces tu ritmo, yo siempre digo que es ritmo y no rutina, y en tu ritmo, antes de cualquier cosa, para mí es la meditación, antes de ponerme a cualquier actividad, ¿no? Es meditar, es un tiempo conmigo, con mi esencia de paz, de sosiego, y luego ya paso a planificar el día.
como lo tenga. Y por la noche también, si puedo, medito un poquito y en el final del día, hago un replanteamiento del día. Si una cosa no me ha ido bien, ¿por qué? ¿Qué aprendo de esto? Ujú. O cómo lo puedo cambiar y valorar todas las cosas buenas del día y dar gracias por todas las cosas buenas del día. Me encanta que lo llames ritmo y no rutina. Y es que es muy distinto el ritmo de la rutina. Mucha gente le gusta la rutina porque parece menos cansado, pero es agotador. Claro, claro, La rutina y el ritmo se diferencian en la conciencia. claro. En el ritmo tú has decidido tu ritmo y tú eres consciente de ello, y en la rutina es un automatismo. En el momento mientras estás haciendo eso que ya sabes hacer, estás pensando en lo que harás después, en lo que pasaste ayer, y eso no es consciencia. Entonces se trata del máximo de momentos del día, de tomar conciencia del momento presente, ¿sabes? Ujú. Pues si estoy trabajando en esto, estoy trabajando y me dedico y le pongo todo mi amor a esto. Pero la rutina es agotadora. Claro. Y respecto a la respiración, no sé si has hecho algunas técnicas específicas o simplemente cuando hablas de la respiración en otras entrevistas y demás, ¿te refieres simplemente a inspirar y expirar sin más? O... Bueno, hay muchas técnicas. La energética es el pranayama, ¿no? Ujú. El pranayama que desobstruye todos los nadis y te energetiza. Pero mira, tenemos un músculo, el máximo músculo respiratorio es el diafragma. Ujú. Y lo movemos muy poco. Y cuando nos pasa algo, aquí hay un bloqueo. Y aquí tienes un dolor. Y el diafragma no lo mueves para nada. Entonces, con la respiración es mover, ¿sabes? Y es hacer una inspiración, una pausa, una expiración y una pausa. Eso es lo que hago yo, ¿no? Que puede ser, le das el valor que quieras, haces 5-2, 5-2 o 4-2, lo que tú puedas, e intentando luego alargar. Claro. Alargar. De hecho, reafirmo esto que dices porque es una técnica que me encanta y justo le intentaba explicar a Gaby y me imagino que también le pasa a las personas que han tenido ECMs o que se han acercado a esos momentos tan lúcidos, podríamos decir, y es que a veces no encontramos palabras para definirlo, ¿no? Y en cuanto a las técnicas de respiración, hay un momento muy interesante que es en la apnea, que yo le contaba a Gaby que es donde yo más silencio he encontrado, pero a la vez también más respuestas, como tú decías, ¿no? Sí. Es como muy corto, muy pequeño y además siempre lo hago guiado porque yo tampoco soy ninguna experta, pero me gusta mucho ese silencio, entonces creo que se acerca un poco a eso que dices tú, ¿no? En esa apnea es cuando entras en la caverna del corazón. Ah, Ahí. ¿y en eso el que en la caverna del silencio, corazón literal? la caverna del Metafórica. corazón literal. Y en ese silencio. Y ahí es donde tienes las respuestas, claro. Bueno, yo querría que definas o nos digas cómo sientes tú qué es Dios para ti, o la creación, o eso Es que hemos yo, estado aquí rondando, ¿no? Pero, o la ¿Qué dice fuente, una científica sobre Dios? o esa matemática que no comprendemos, doctora. no sé. pero es que yo salgo y veo la naturaleza y veo esa perfección. Y digo, ¿cómo puedes creer que esto es espontáneo y que no ha habido una mente maravillosa que ha hecho esto? Como son las flores de 5 pétalos o las de 3, o los colores, el perfume. A ver, y cuando miro mi cuerpo y veo lo que decíamos antes de ese espermatozoide tan inteligente que llega allí con el óvulo y que nosotros somos tan perfectos y que ni nos damos cuenta. Yo creo que por eso es muy importante la observación, porque te hace ir un poquito más allá y te hace hacerte preguntas. ¿De dónde viene todo esto? A ver, ¿nos hemos creado así? ¿Esto se ha creado así? A ver, entonces, cuando vas y sigues investigando más y ves la física cuántica y ves la interconexión de todo,
y ves la conciencia, que es amor, que es la que cambia una cosa u otra. Entonces, aquí tiene que haber una mente prodigiosa que puede ser Dios, que puede ser el uno, el campo cuántico. Es igual Sí. como quieras llamarlo, pero hay alguien que ha creado algo maravilloso y que nosotros estamos aquí para algo. ¿Y por qué crees que pensamos que es un quién y no un qué? ¿Quién lo ha creado? Claro, es que puede ser un que, no lo sé, puede ser ese campo cuántico, puede ser, pero me es igual. Claro. ¿Sabes si es un campo cuántico o es un ser? Claro. Para mí el campo cuántico también es un ser, igual que el planeta es un ser, igual que no somos... Es algo vivo, ¿no? Es algo vivo. Sí. Y el universo está vivo, está en constante Nunca lo había visto expansión, así. ¿no? ¿Verdad? Y evolución. Bueno, y cambiando de tercio, y ya casi finalizando, hay un dato que me llamó mucho la atención escuchando un poco tus charlas estos últimos días, y es que dijiste que después de las experiencias cercanas a la muerte había un 70% de personas que se divorciaban o cambiaban su entorno, o bueno, no sé si fuiste tú que lo dijiste, o Sí. me acuerdo que también en la charla súper interesante con el doctor Segarra. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque algo que estudiamos mucho nosotras e investigamos también es el entorno, cómo cambiar tu entorno te predispone, te condiciona, te ayuda o te Sí. limita, ¿no? En cuanto a las decisiones que quieras tomar o Sí. a los deseos que quieras alcanzar, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es esto y cómo has ayudado a todas las personas a aceptar que sí, que su entorno le estaba estructurando y le estaba frenando? Bueno, primero se tienen que dar cuenta Ujú. la persona, porque por mucho que te des cuenta tú y si la persona Sí, no bueno, se da vamos a cuenta- decir, vamos a responder sin necesidad de que nadie tenga que morirse para darse cuenta. Sí, pero es que si tú, por ejemplo, tienes una pareja y tú vives esa trascendencia, cuando vuelves aquí hay una etapa que es muy difícil de convivir aquello con esto. Claro. Y hasta que te vas definiendo cada vez hacia dónde quieres ir, ¿no? Y ese hacia dónde quieres ir no es la misma persona que se casó con esa pareja. O sea, tenemos como que matar una identidad, ¿no? Que al final estaba estructurada. Pero no es matar, no, todo tiene su base para ser. Y quizás si no tuvieses esa identidad no te hubieses dado cuenta de. Claro. Ujú. Entonces es importante, todo es importante, pero para ti que tú vuelves de otro mundo, no le puedes pedir a tu pareja que tenga la misma visión, porque no lo ha vivido. Y no es un proceso mental, es un proceso experiencial. Con lo cual, por mucho que la pareja se empape mentalmente de cosas, no, es que no le va, pues a lo mejor salir con amigos, salir de copas, le va más la parte más de silencio, de ayudar al otro, de contacto con la naturaleza, de tener sentido tu vida, de qué te vas a llevar y qué cuenta y qué no cuenta en tu vida. ¿Y dirías que es un equilibrio que estemos repartidos así en la humanidad? ¿Aquellos que nos gusta más el silencio y la naturaleza y aquellos que se van más de copas? ¿O dirías que es un freno? No, todo está bien. Es que todo está bien y tenemos que pasar por todo. Claro. Es que si no pasas por todo, no valoras las cosas. O sea, Tiene que haber dualidad, ¿no? Tiene que haber esa dualidad para llegar a la unidad. Es que la armonía es bonita, encontrar armonía a través del conflicto, ¿no? Entonces, la humanidad es un cuarto rayo que es armonía a través del conflicto y tenemos que aprender a través del conflicto, pero los extremos se unen. Claro, tú me decías antes también que esas experiencias a veces, y conectando con el tema este que Laura te preguntaba, son tan fuertes, pero no todas las personas ni siquiera las cuentan al regresar, ¿no? Algunos pasa mayoría tiempo. no los cuentan, porque cuando han intentado contarlos, les han dicho que... De locos, ¿no?
que sí, o les mandan al psiquiatra o les tienen con medicación, entonces no lo cuentan. O sea que pasan unos años quizás hasta que la Sí, persona o lo puede pues, procesar y... a veces pasan 30 años hasta que no lo Y cuentan. luego pierde veracidad, me supongo, porque dirán, bueno, no, tu cerebro se lo está inventando, ¿no? Sí, O- claro, siempre te lo dicen, pero cuando tú haces en una revisión científica y haces la grabación de la ECM ahora o dentro de 8 años, te lo dicen con las mismas palabras. O sea, Claro, claro. no es inventado. No conocía Claro, ese claro. dato de tan Sí. poca gente, o sea, me parece súper peligroso. Realmente que no les permitan, o sea, que les mediquen o no, cuando les Sí, dicen... sí, Claro, claro. porque, bueno, supongo que ahora hay cada vez más conocimiento, Ahora ¿no? cada vez Claro. más nosotros hemos hecho un vídeo para el personal sanitario Claro. para que sepan que las ECMs son reales, que existen, Ay. que no les digan que es por la medicación o... Sí. Claro, claro. Es súper importante, me parece, ¿no? Porque, claro, es la primera persona que lo ve a lo mejor reaccionar, Claro. es ese enfermero o esa Claro. persona que está cerca. Y luego ya se quedan con eso y con ese dolor y ya no lo hablan y... Sí. Y yo te Bueno. preguntaría, bueno, ya preguntas tenemos un montón, ¿eh? Pero Sí, por pero- ir cerrando, ¿cómo has encontrado tú el equilibrio también entre lo material y lo espiritual, ¿no? En tu vida a lo largo de tu vida. Pues no lo sé. No lo sé, pero me gusta mucho el silencio. Entonces yo pienso que es hacer en cada momento lo que uno siente y la coherencia. Claro, entendiendo material, hago un apunte, Luján, como realmente lo material, lo físico, o sea, como esa, a veces confundimos, es un tema que también tratamos mucho, confundimos la espiritualidad con la austeridad, ¿no? Realmente que es No, posible claro. tener una vida de abundancia y de grandes lujos sin necesidad de Claro, ese equilibrio. absolutamente, pero es que todo es una abundancia y todo es un lujo. Si miras la naturaleza, todo es abundante. Entonces depende de cómo quieres vivir tú. Entonces es aprender a vivir y a disfrutar de todo, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante por aprender a vivir en el presente. Yo creo que el vivir en el presente te hace que cuando tú te vayas a morir, tú has vivido. El problema es no haber vivido. Claro. Entonces es vivir y aprender a vivir con lo que la vida te presenta en el cada día, fluyendo, porque a veces dices, ¿y esto? ¿Y esto qué? ¿No? Pero te das cuenta que si tú lo vives bien, cambia totalmente. O sea, que todo depende de cómo lo vivimos y es aprender a vivir las cosas y no darle más importancia de la que tiene. ¿Qué cosas son esas más habituales que tú has visto en las personas que más les frenan a vivir? ¿Conflictos interpersonales, trabajos? ¿Qué cosas has observado tú? Pues mira, el dinero, el que pensar que necesitas muchísimo dinero para vivir y dejas de vivir, ¿sabes? Quiero dar todo lo mejor a mi familia. Todo lo mejor, a lo mejor no estás un rato con tu familia o no tienes tiempo para poderles dar todo lo que crees que necesitan, cuando a lo mejor lo que necesitan es que estés con ellos, ¿no? Es que nos lo montamos todo. Muy difícil nos lo montamos, ¿no? Simplificar sería el consejo. Sí, sí. Pero yo creo que sobre todo es unificar la mente, el corazón y la acción. Es la coherencia. Porque si tú quieres una cosa, pero aquí sientes otra y haces un intermedio, no llegarás a ningún sitio, ¿no? Es intentar ver cómo hacer las cosas que tú sientes y cómo pensar, sentir y actuar. Bueno, te voy a dejar a ti hacer la última pregunta porque creo que es para mí un honor y nada más que tengo que aprender aquí también de vosotras dos. E invitaría también a cualquier mujer o cualquier persona que realmente se conecte con personas que tienen más experiencia. Por eso para mí es un honor estar aquí con ambas, os incluyo a las dos, porque creo que eso es lo más bonito de la vida también, poder tener esa sabiduría. Entonces me siento súper afortunada. Pero Laura, es que
todos tenemos que aprender de todos, no por tener También, sí, una edad o no, porque a veces de un niño correcto. Cierto. aprendes Ujú, muchísimo, claro. sí. muchísimo. O de un pastor o de un... Sí. Bueno, pues aprended de todo, por favor. Sí. Recordad dejarnos en comentarios antes de la pregunta final Eso. todo lo que os ha parecido, lo que opináis, realmente podéis compartirlo con aquellas personas, porque esto creo que es muy importante, Luján, y arrojas mucha luz sobre eso, aquellas personas que necesiten estos pequeños mensajes, porque yo creo que todos en algún momento nos ha servido, ¿no? Ver una charla así, Sí. un vídeo, o sea, yo a veces que recuerdo ver tus charlas, escucharlas, las tuyas y las de muchas más personas expertas, y solo de escucharlo parece como que ya te relajaba, te predisponía, te llevaba a una paz, ¿no? De saber que algo de ahí te servía inconscientemente. Entonces, bueno, a que lo compartáis con quien creáis que lo puede necesitar o que se sientan inspirados. Bueno, súper, Gracias. súper agradecidas, además de que nos has recibido en tu casa, Luján. Y yo desde mí, bueno, feliz de poder aportar este granito de arena para otras personas que han pasado por duelos o por experiencias cercanas a la muerte, que me parece, bueno, que puede llevar tanto alivio y Claro. tanta felicidad el comprender y el comprender que, bueno, que esta conciencia no acaba aquí, sino que sigue el viaje. Así que te agradezco de corazón y sobre todo toda la difusión que haces para este camino. Y para terminar, entonces vamos con nuestra última pregunta, que es, ¿qué es una vida magna para ti? Bueno, es la vida en sí, ya es la vida magna. O sea, solo ser conscientes de la vida, del aquí y ahora, de el paisaje, de una fruta que te comes, esa es la vida magna. Nuestro cuerpo, nuestra mente maravillosa, nuestro corazón, todo eso forman la vida magna. Sin eso no podríamos, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido Gracias a enorme un placer. vosotras, gracias a vosotras.